Proyecto de ley derogatoria del impuesto verde a debate en el Pleno de la Asamblea Nacional este martes. Asignación presupuestaria dentro del debate de las reformas al Código de la Democracia. Un nuevo caso de violencia se registró en el Centro de Rehabilitación Social del Guayas. Para dar seguimiento a este tema, este miércoles la Comisión de Relaciones Internacionales recibirá a varias autoridades. ECU 911 y Municipio de Quito coordinan acciones para reducir los índices de inseguridad en Quito. Los medios legislativos presentan TVN Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 17 de junio de 2019, saludos a todos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos este martes el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de ley derogatoria del denominado impuesto verde. Esta iniciativa corresponde a la propuesta que presentaron los parlamentarios del Movimiento Creo. La sesión está convocada para las 9:30 y los legisladores debatirán el proyecto de reforma a la Ley de Fomento Ambiental, o también conocido como Impuesto Verde. El asambleísta Esteban Albornoz es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, mesa legislativa encargada de tramitar la reforma. Aquellos ciudadanos que tienen vehículos, pues que les toca pagar valores muy grandes, muy onerosos, como decía, pues ya no tendrían que pagar. En su momento, durante la construcción del documento, el argumento giró alrededor del cuidado ambiental. Héctor Muñoz, de las filas del movimiento Suma, considera que el objetivo no se debe perder. Nosotros consideramos que hay que analizar si es que existe la posibilidad de que tenga alguna carga impositiva, pero siempre y cuando el hecho generador de ese impuesto o de esa carga tributaria sea el medio ambiente. Debemos dialogar, debemos debatir realmente una forma efectiva de combatir la contaminación. Una de esas siempre son los impuestos, pero como está planteada la fórmula, pues no creemos adecuado. Aparte de la bancada de Suma, Creo y Alianza País, desde el Bloque de Acción Democrática Independiente, BADI, su legislador Eliseo Azuero cree que la propuesta debe ser revisada. Y no se ha cumplido el objetivo para el cual dizque se creó el impuesto. Por otro lado, durante la sesión 601, está previsto que los legisladores debatan un proyecto de resolución en solidaridad con la asambleísta Marcela Holguín, quien fue víctima de agresiones en redes sociales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En tanto, para horas de la tarde de este mismo martes está convocada la continuación de la sesión número 598 del Pleno, en la que se definirían las autoridades de las comisiones de Educación, Gobiernos Autónomos y Trabajadores. La sesión está fijada para las 15:30. A puertas de elegir finalmente a las autoridades de las 3 comisiones legislativas pendientes, varios asambleístas coinciden en que ya es hora de trabajar en una agenda común. Como Luis Pachara, de las filas de Creo, él señaló que desde su bancada ya han conversado con los legisladores que en un inicio liderarían 2 comisiones y que de antemano hay predisposición. Hemos pedido que Héctor, hemos pedido que Yanine, hemos pedido que ellos en el momento oportuno, si necesitaran el apoyo para que exista el destrabamiento en la Asamblea Nacional, lo hagan. Desde la bancada de Integración Nacional también hay lineamientos que seguirán. René Yandún indicó que el problema no es en el Pleno, sino al interior de las comisiones, pero que apoyarán de ser el caso la candidatura del legislador Jimmy Candel al frente de la Comisión de Educación. No llegan a entender la votación quienes están conformando parte del acuerdo general y Jimmy Candel tiene la mayoría, bienvenido sea para nosotros como bancada. La integrante de la Comisión de Educación, Silvia Salgado, adelantó que propondrán una vez que se elijan a las autoridades, se trabaje todos los días a fin de tratar los proyectos pendientes. Nosotros ya tenemos una propuesta, se trabaje todos los días de lunes a viernes para recuperar el tiempo perdido, sea quien sea. Quienes no darán su brazo a torcer son de las filas del Partido Social Cristiano. Vicente Tallano, quien fue nombrado por los integrantes de la Comisión de Trabajadores como presidente, reiteró su pedido que el CAL reconsidere la decisión adoptada de desconocer lo aprobado en la mesa legislativa.
Que el Pleno de la Asamblea Nacional debe resolver y desconocer lo actuado por el CAL el 26 de mayo de este año por incoherente, por ilegal, por inconstitucional y por atentar contra las propias competencias de la Asamblea Nacional. La continuación de la sesión 598 para la designación de las autoridades de las comisiones de educación, gobiernos autónomos y trabajadores será este martes a las 15:30. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en otro tema, Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, presentó ante el primer vicepresidente de la legislatura sus propuestas de reforma al Código de la Democracia. Verde Soto plantea 6 ejes sobre los cuales debe reformarse este código, que incluyen normas para fortalecer las organizaciones políticas y reglas de democracia interna. Las reformas al Código de la Democracia deberían ir sobre el sistema electoral, los mecanismos de financiamiento de la política, la conformación de los partidos políticos, entre otras. Así lo considera el consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, quien presentó sus propuestas de reformas al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hemos hablado básicamente de la primera prioridad, que consiste en la reforma al sistema electoral y las reformas a los mecanismos de financiamiento de la política. Una segunda prioridad evidente que surge también es reforma a ciertos elementos de los partidos políticos y luego los temas de comunicación y política. El primer vicepresidente del Parlamento, César Solórzano, recibió este proyecto de reformas por parte del consejero. Él explica cuáles son los 6 ejes propuestos por el consejero Verde Soto para reformar el código. No, uno es el tema de control electoral, el tema económico especialmente, otro el método cuál se aplicaría para la elección de los asambleístas, uno de ellos también es, por ejemplo, nos dice el consejero, sobre el tema de control de los recursos económicos e incluso incluir también a portales web para que también puedan contratar. Debido al tiempo, el consejero explica que es urgente incorporar estas propuestas de reformas al Código de la Democracia en el Pleno del Parlamento, ya que debería estar publicada hasta febrero de 2020. En el artículo 117 de la Constitución se prevé que el Código de la Democracia no puede ser reformado un año antes de ser llamado a elecciones. Hemos revisado cuál es el conjunto de temas que se deben trabajar, hemos establecido prioridades y hemos intercambiado puntos de vista sobre qué sería lo más adecuado para proceder a estas reformas que tienen que entrar en vigencia hacia febrero del año siguiente como necesidad. La Comisión de Justicia es la mesa encargada de tramitar el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Hasta el momento ha recibido varios aportes y propuestas que deberían ser incorporados al informe para segundo debate del proyecto de ley reformatorio. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Tras la posesión de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la Asamblea Nacional se plantean reformas a las funciones de la entidad. Una de ellas es la que plantea el asambleísta Luis Pachala, quien considera que el Consejo no debe designar autoridades, pues a su juicio esa es una función de la Asamblea Nacional. Además, espera reunirse con los jefes de bancada a fin de unificar estas propuestas de reformas a las competencias del CPCCS. Justamente dentro del acuerdo está el tema macro de reformar algunos articulados de la Constitución de la República, lo que tiene que ver sobre todo con el artículo 208, bajo unas enmiendas y bajo también lo que tiene que ver a la Ley Orgánica del Consejo de Participación y Control Social. Lo que tiene que ver con el nombramiento a las autoridades de control. El 208, numeral 12, claramente dice que el Consejo de Participación y Control Social nombrará al Contralor, Fiscal, Tribunal Contencioso, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, de Defensores del Pueblo, Defensor Público. Aquellas autoridades que hayan sido o que sean nombradas por el Consejo pasarían en este caso acá a la Asamblea Nacional. Entonces, toda esta reforma profunda pues justamente está en el acuerdo legislativo. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, reaccionó frente a la renuncia de la vocal Patricia Schettini. La titular de la Judicatura señaló que todo cuerpo colegiado tiene diferencias. Esto en relación a las supuestas diferencias entre Schettini y Maldonado. Fue durante una entrevista en el programa A Primera Hora de Majestad FM que la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, reaccionó a la renuncia presentada por la ex vocal de la Judicatura, Patricia Schettini. Todos, absolutamente todos los cuerpos colegiados funcionan en unidad de acto.
Todas las decisiones se toman por mayoría, así es como opera un cuerpo colegiado, y todas las diferencias se ventilan al interno del Pleno. Schettini, quien estuvo en el cargo por más de 6 meses, argumentó diferencias con la titular de la Judicatura. En la carta enviada al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, la ex vocal indicó: mi trayectoria profesional ha estado marcada por aportes técnicos dirigidos al fortalecimiento de la administración de la justicia en el Ecuador y otros países de la región. Sin embargo, mi gestión como vocal del Consejo de la Judicatura se ha visto limitada por el liderazgo que no demuestra estar comprometido a realizar cambios profundos en la administración de justicia de nuestro país. Estoy segura de haber cumplido con las responsabilidades asumidas en este corto tiempo, con la urgencia que estos tiempos amerita. Todo cuerpo colegiado tiene diferencia de criterio y eso es lógico y eso enriquece el debate. Las razones que más allá de eso haya tenido la vocal Schettini le corresponden a ella. Al tratarse de un cuerpo colegiado y al tratarse de la estructura que tiene el Consejo de la Judicatura, el máximo órgano es sin duda el Pleno. Maldonado insistió en que será el Pleno de la Judicatura el que deberá conocer la renuncia de Schettini. Se convocará al suplente, sí, en efecto, como me pregunta Fabricio, cada uno de los vocales principales tenemos nuestro suplente. Es el doctor Jorge Moreno. Fue el pasado 23 de enero que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio designó a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Gobierno Nacional presentó el evento Ecuador Potencia Mundial Cacaotera, donde el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó y entregó el decreto que eleva a política pública el plan de mejora competitiva del cacao con el fin de convertir al país en el principal exportador de cacao puro y de productos elaborados. Ecuador es el tercer país productor de cacao después de Costa de Marfil y Ghana, pero es el primero en cacao fino de aroma. De cada 10 toneladas que se producen en el mundo, 6 son compuestas por cacao ecuatoriano. Es por ello que el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó y entregó el decreto del Plan de Mejora Competitiva del Cacao. Con este programa crearemos 12.000 nuevos empleos y podremos mantener las 120.000 fuentes de trabajo que tenemos actualmente. Para lograrlo tenemos prevista una inversión pública y privada de $600 millones para los próximos 10 años. Entre el sector público y el privado se realizó el Plan de Mejora Competitiva del Cacao y Derivados, que se trata de una estrategia que el gobierno implementará para incrementar la calidad y producción. Se trata de una estrategia con la que vamos a incrementar la calidad y la producción. Vamos a traer inversión nacional y extranjera, pero sobre todo vamos a fortalecer la asociatividad en el sector. Este plan de mejora competitiva tiene varios hitos planteados hasta 2030. Así lo dijo el ministro de Agricultura, Javier Lasso, quien presentó la hoja de ruta de la implementación del acuerdo. Mejorar la calidad sobre todo, pero sobre todo la calidad de vida de nuestras familias cacauteras. Fortalecer la asociatividad con una visión y un modelo de cooperativismo moderno, como un modelo de negocio realmente que necesita el país. El ministro también dijo que con este plan Ecuador será potencia agrícola y se reconocerá a los agricultores que trabajen en la mejora del cacao. El 86% de los productores vienen de pequeña y mediana agricultura y que para poder competir en las aperturas de los mercados, para competir en los nuevos desafíos de cambio climático, se necesita fortalecer la asociatividad. El evento Ecuador Potencia Mundial Cacaotera, donde el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó y entregó el decreto, que será elevado a política pública, con el objetivo de garantizar la calidad del cacao nacional. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció este lunes que Ecuador recompró 1.175 millones de dólares en bonos 2020 tras la colocación de 1.125 millones de dólares en bonos 2029 la semana pasada. Con ello explican el stock de deuda se redujo en 50,37 millones. Se indica también que los mercados internacionales reaccionaron positivamente ante el proceso de reperfilamiento de la deuda externa.
A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que con este monto se logró recomprar el 78% de los bonos 2020 y refinanciar este tramo de deuda a 10 años, tal como había sido previsto por las autoridades económicas. También se señala que la operación permitirá que en marzo del próximo año no sea necesario realizar el pago de 1.500 millones, por lo que la presión sobre la caja fiscal se aliviaría y será posible canalizar recursos que se hubiesen dirigido al pago de deuda hacia el impulso de los proyectos de protección social. Ya en la parte técnica se indica también que el cupón promedio de los bonos 2029 bajó a 9,85% anual, es decir, 90 puntos básicos, reduciéndose los intereses de este bono en dólares. Y ahora, amigos, es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Mika chihuaychi gayukuna ñukunchi kasna kaychishi willa kunawan kikinpa wasimman chayamunapak ñami kaypi kanchik mashi Belki Sánchez allichishi willa kunawan kaypi kallarinchik. Sesión Impuesto Verde. Mamayakta tandanaku itapusha gapugima miña kayapunja pacto kuyapukuna takayachishka kan kaypimi kasna kay imagina ya ley derogatoria del denominado Impuesto Verde Kamachi Kilka Imata Shugniki tandanakuypi riksishpa kallaringa kuna. Shinallati kasna kay hatun kamachi rurana kilka imataka shugmano kulki imatami anchuchinapa kasna mañashka kan. Chaytami apukuna rimanakunga shinallati kasna imashinalla anchuchina imapak kasna kay kilka imata arininga kuna. Convocatoria sesión comisiones shinallati kayapunja kimsa pacha chaupichi chishi imapakmi kasna llama mayakta tandanaku itapusha gambo apugima kakayachishka kan tukuy apukuna tashu hatun rimanaku itachrinkapak. Kaypimi kay educación, gobiernos autónomos shinallati trabajadores mingarishkapak pushaga apukuna imata agyanapa kasna rimanakuita kay picharinka kuna. Shinallati kay mingarishka tapusha kuna ima mikayaji killakunamanta manara kasna kaypi agjarishka kan nishpami tauka apukuna imaka riksichirka rimarirka kunapash. Reunión consejeros shinallati kay Consejo Electoral hatun tandanaku itapushak runa imami Luis Verde Soto kay manchayamurka paymi kasna kaypika hatun rimanaku ita kay mamayakta tandanaku ipushak apuwan charirka kuna paykuna kaninmi ñukunchika kasna kay hatun código kamachi imata mushuyachinapakmi mashkakunchik ninmi shinallati kaypika imashina ya kay código de la democracia kamachi mushuyachinapa yuyaykuna imatami ñukunchika ñawpakman kasna katishpa purikunchi chaytami kikinkunaman rimanakushpa kilkakuna imata chayachishun nishpami Luis Verde Soto kasna kay hatun tandanakuypi rimarik runa imaka willachirka. Competencias kay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hatun tandanaku itapushanapaj runakuna imami kay yallik punllakunalla llankayta kallarirka shinallati kaypika kasna kay mamayakta tandanakuy uku imapi rimarik apukuna Luis Pachala runakuna imapash kasna kaypika nishkakunami ñukunchika kay hatun tandanakuy kuna ima pushakunata llakta ukupi llankachun churana imaka mana allirikurinchu chaymanta ñukunchik kasna kay ushay imataka anchu chinapakmi mañayta kallarikunchik nishpami kaypika kasna willachishka rimarishka kunapash. Consejo de la Judicatura, shinallati kay kutin kay Consejo de la Judicatura hatun tandanaku itapushak María del Carmen Maldonado warmi imami kasna kay punja kuna imaka kasna kaypi chimbapurashpa rimarishka paykanishkami Patricia Esquetini warmi ima kasna kaymanta kasna kay llankaymanta anchurishkamantaka ñukunchika mana ima huchachina charinchikchu hasta wampish tukuy wangurikuna tandanakuykuna imapimi kasna chimbapuraykuna tiyan chaytami ñukunchika kaypi charishkanchik shinapash kasna pay ña anchurishkamanta kipa pusha kipa llankak imami kaymanka llankashpa kallarinka nishpami riksichirka kuna.
acuerdo cacaotero china yatik mama yakta hatun yakta tapushak y mamika y Ecuador potencia mundial cacaotera shugrimanaku y mata kallarichirka china yatikaipica Lenín Moreno yakta pushak y mami kasnakai rey mikuna y mata kallarichishpanirka ñukunchika kasnakai hatun yuarinakushka ima wamichayakunchik ñukunchik yakta pi kasnakai murukuna y mata rurashkamanta alli kasna ñawpakman riksirishka kachun mindalaikunapi sinchiyachun chaytami ñukunchika mashkakunchik nishpami riksichirka. Deuda externa Ecuador kay Ministerio de Economía y Finanzas hatun tandanaku yukubimi kasnakay waki punja imaka shuk riwillayta chayachishka. Paykuna kaninmi kasnakay kullkikuna mañachishka takutichina imapak kay yaji wata shamun wata ima 2020 ninchi chay wata ima hatun kullkikuna chayachinapakmi ñukunchika kasna yuyay paktarima chayashkanchik ninmi. Shinapash kasna ashayashkami rikurin chaymanta kay shamun watakuna imaka kasna kay kullkita mañashkamanta kutichinata ashayachishpaka llaktapi ayllukunata yanapanapak llankaykuna kasna ruraykuna imatami sinchi yachinapak ñukunchika suyakunchik nishpami willachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que este miércoles la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional recibirá a varias autoridades con el objetivo de conocer cómo avanza y también qué medidas han sido implementadas luego del estado de excepción decretado en el nivel o en el sistema penitenciario de nuestro país. Este lunes se conoció de un nuevo caso de violencia al interior de un centro carcelario. La situación se agudiza en el sistema carcelario del país. Esto tras el deceso de 2 personas privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social del Guayas, luego de una riña entre internos del pabellón de mediana seguridad. Según información del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, después de lo ocurrido, 4 PPL fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones. Además, como una de las medidas de acción, el director del Centro Penitenciario César Castro solicitó a la Policía Nacional que se realice una requisa en el pabellón donde ocurrió el altercado. Las autoridades del Servicio Nacional brindarán todas las facilidades para que se investigue y sancione este hecho. Días atrás, la ministra del Interior, María Paula Romo, en la Comisión de Justicia, explicó que el gobierno ya emprende acciones para mermar la situación, que los casos que ocurren en las cárceles se deben a conflictos entre bandas. Hay una relación directa entre la disputa por el territorio, hay una relación directa entre lo que está sucediendo y, por supuesto, hay una relación directa también en la firme decisión del gobierno de mantener el control de los centros de rehabilitación social sin pactar con los grupos de delincuencia organizada. Este aspecto será parte del debate al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales, para lo cual convocó a los ministros de Defensa, Interior, Economía, así como autoridades de la Policía Nacional y del Servicio Aeropolicial de Guayaquil, con quienes se analizará las medidas para contrarrestar la violencia al interior de las cárceles. Pero existe una desorganización total, porque o se hace cargo la justicia, o se hace cargo la Policía Nacional, o se hace cargo el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciario. Existe allí ese caos y esa confusión. Según datos de la Dirección de Rehabilitación Social del país, cuando ya ha transcurrido el 50% del tiempo establecido para el estado de excepción, solo se ha avanzado con el análisis de estrategias, planificación y revisión de las condiciones en que se hallan las prisiones. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y tal y como lo vimos en ese reportaje con el hecho suscitado, precisamente este lunes se agudiza la situación carcelaria en nuestro país. Sobre este tema vamos a continuar dialogando en nuestro espacio de entrevistas. Nos acompañará Daniel Pontón. Daniel Pontón, experto en seguridad, máster en política pública con mención en gestión de desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, profesor agregado del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.
Daniel, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Un gusto estar aquí igualmente. Para conocer precisamente desde su experticia, desde su experiencia, qué está sucediendo en nuestro país en el tema seguridad y puntualmente a nivel del sistema penitenciario. Bueno, son una serie de eventos lamentables que se están dando. Lastimosamente, al parecer, esta disputa entre bandas por el control de ciertos espacios está detonando un nivel de violencia sin precedentes. No sé si haya un momento en el tiempo, en los últimos 20, 30 años, donde se produzca tal nivel de muertes. Y hay un elemento adicional, hay también un nivel de espectacularización importante de este tipo de eventos, cámaras de video que graban eventos de violencia, que te hace sorprender que también hay algunas cuestiones que están más detrás de eso, ¿no? Porque ¿qué puede existir detrás de esto? Yo creo que hay una intencionalidad propia de la violencia. La violencia, yo siempre le he dicho, es una especie de comunicación social también. Cuando hay un ambiente, la violencia manifiesta conflictos. Los conflictos son problemas, digamos, que de alguna otra forma denotan algún tipo de controversia, de molestia de algún tipo de grupos. Pero también la violencia tiene que ser vista como algo instrumental. Y a través de la violencia se pueden lograr algunas cosas. Desde el punto de vista de las bandas, por ejemplo, control de espacios, control de mercados ilícitos, venta de drogas. No es nuevo, exactamente. A nivel de los centros carcelarios. Pero al parecer algo está sucediendo alrededor del sistema de rehabilitación social que está generando que estos eventos actualmente se den de una manera tan abierta y con la precisión de que sean vistos ante la opinión pública. Una suerte de llamado de atención a las autoridades. Y eso es, a mí lo que me sorprende mucho es la sincronía de estos eventos. Lo vemos a semana seguida. Lo vemos a semana seguida y cuando hay un evento de violencia, por lo general siempre hay una cámara que está viendo y parece ser que hay alguien que está de alguna otra forma detrás de todo esto. Y eso también genera muchas sospechas respecto a qué es lo que nos están diciendo detrás o qué hay detrás de todo este tipo de situaciones. Y claro, bueno, algunas hipótesis se han construido alrededor del asunto. Algo que es llamativo en este sentido es que por lo general se hacen en los centros penitenciarios que son nuevos o relativamente nuevos, que han sido inaugurados en esta década. Que tienen otros niveles de seguridad, aparentemente. De pronto hay un nuevo proceso de adaptación del sistema de los PPLs a este nuevo sistema penitenciario, implican nuevos desafíos en las medidas de control del Estado, etcétera. Y de pronto hay una reconfiguración de los espacios, digamos, de disputa en estos tipos de espacios, ¿no? Entonces, puede ser que, de cierta manera, la hipótesis de que son disputas de bandos por la supremacía de estos centros penitenciarios podría ser un elemento que está detonando esto. Al otro, no descartemos algún tipo de intencionalidad política, ¿no? ¿Puede...? Podría haber alguno, justamente por la naturaleza de la simetría que puede existir entre la violencia y la capacidad de visualizar esto, ¿no? Casi todos los eventos de violencia de alguna otra forma han tenido algún tipo de visualización. No es que han existido muertos, ha habido muertos y con un video que está denunciando. Pero no está recurrencia. Claro, y eso genera, simbólicamente a nivel de comunicacional es muy fuerte la violencia, ¿no? Y al parecer hay algún tipo de posibles renovaciones de algún tipo de cuadros dentro de las cárceles que están de alguna otra forma buscando algún tipo de supremacía y algún actor, digamos, político que está sacando algún tipo de partido respecto a esto. Y porque por lo general los eventos hay varios intereses que se suman y se van de alguna otra agrupando y encuentran de ahí un escenario perfecto para sacar algún tipo de partido alrededor de ello, ¿no? Entonces yo no descarto algún tipo de manipulación política detrás de esto, porque me sorprende justamente el nivel de exactitud o simetría de estos eventos. Ahora, hay un elemento que deberíamos preguntarnos. ¿Es bueno o malo que haya cámaras dentro de las cárceles? Por seguridad no debería existir cámaras. De hecho, hay mecanismos tecnológicos que no permiten que haya señales de celular dentro de un centro penitenciario. Hay inhibidores de señales, etc. Sin embargo, a pesar de emergencia, sigue habiendo cámaras de video dentro de teléfonos con cámaras dentro del centro penitenciario y denota de cierta manera que no se ha podido controlar ese tipo de cosas. Ahora, desde el otro punto de vista es bueno porque se está denunciando una crisis que, claro, el sistema penitenciario
no es nuevo que hay crisis, ¿no? Por lo general, la crisis ha sido lo permanente, ¿no? Dentro del sistema penitenciario y no de esta década, sino de mucho tiempo atrás, ¿no? Y eso es algo que realmente se debe tomar conciencia de los graves problemas que tiene el sistema penitenciario en general del país. Varios elementos. Falta de rigor en cuanto a la seguridad al interior de estos centros, manipulación política puede ser otro de los escenarios, disputas entre bandas y también una suerte de llamado de atención. Todo esto es parte de la realidad que vemos, como dijimos, a semana seguida. ¿Qué vemos del otro lado en cuanto a la acción o la respuesta por parte de las autoridades? Bueno, yo creo que el gobierno ha generado un mecanismo de emergencia que es necesario. El problema es que yo creo que el Estado entró con una especie de echar como palos de ciego, ¿no? Se dice vulgarmente, voy a hablar coloquialmente. Me parecería que hay una profunda todavía desconocimiento de la realidad que está pasando al interior del sector penitenciario. Más allá de todos estos episodios. Creo que todavía el gobierno no ha podido coger el pulso de lo que pasa en el sistema penitenciario. ¿Qué ha hecho falta? Posiblemente algún tipo de interés. Yo creo que esto no nos olvidemos que en los últimos meses hemos vivido cambios importantes en el sistema penitenciario. Se transformó el servicio penitenciario, el ministerio en un servicio penitenciario, se cambiaron autoridades, bueno, el actual director Pazmiño fue el que vivió mayormente esta crisis. Actualmente hay unas nuevas autoridades. ¿Tuvo un impacto importante la desaparición del Ministerio de Justicia como tal, a su juicio? Yo no creo que están directos, porque por lo general las transformaciones estructurales de las instituciones son más bien efectos a largo plazo. Coinciden. Lastimosamente coincide, ahí es donde se presentan las sospechas. De pronto puede haber algún interés ahí de alguien que está buscando manipular eso para sostener algún tipo de... No nos olvide que el tema de la corrupción es un tema que está presente en el sistema penitenciario. Y por lo general el sistema penitenciario es un sistema sumamente corrupto. Inclusive la corrupción es algo que está articulado a una forma de vivir, de poder sobrellevar y sobrevivir de los PPL dentro de las cárceles. Y claro, eso denota que hay muchos intereses detrás, ¿no? Ahora bien, se adoptaron medidas, un estado de excepción que implicó el apoyo, el refuerzo por parte de las Fuerzas Armadas, que al parecer también fue insuficiente. A nivel de la legislatura, yo insisto, cuando abordamos este tema en nuestro espacio de entrevistas, también se busca adoptar una serie de acciones. Se aprobó una resolución para dar seguimiento precisamente a este estado de excepción, del cual no se han visto resultados positivos a la fecha. ¿Qué más hacer todavía en cuanto a legislación, por ejemplo, o qué otro tipo de acción o parte de una política pública integral en esta materia? A ver, yo creo que a corto plazo el Estado necesita tomar el control de nuevo de las cárceles. La ministra dijo que no va a negociar con las bandas criminales. Me parece adecuado, usted no puede darse el lujo como Estado, por lo menos porque bueno, el anterior director lo decía, que él iba a negociar con las bandas criminales. Eso es terrible. Entonces, como autoridad no puede decir ese tipo de cosas. Pero en todo caso, me parece aceptado, pero usted tiene que de alguna otra forma llegar a niveles no sé si de negociación o acuerdos con estos grupos para atenuar la violencia, ¿no? Pero eso implica también el Estado incrementar de una manera importante sus mecanismos de control, que no solamente tienen que ver con numérico de personas o de personal de control, sea servicio de guardias penitenciarios o policía, sino también con otro tipo de mecanismos que tienen que ver con inteligencia y básicamente el dispositivo tecnológico, que yo creo que no es tan complicado. Infraestructura, además, cuando vemos que uno de los problemas es el tema del hacinamiento, por ejemplo. Ahora, hay otros temas que son mucho más allá del estado de emergencia. O sea, hay temas que van son mucho más estructurales y tienen que ver con la misma capacidad que tiene el servicio de guías penitenciarios, que inclusive está creado como una ley orgánica, la necesidad de que ese cuerpo realmente cumpla su labor, ¿no? Y hay que pensar mucho más a largo plazo, pero no es fácil crear un cuerpo. De hecho, ya se lo ha creado, lo que pasa es que es un cuerpo que está bastante maltrecho desde el punto de vista de la institucionalización, pero hay que darle mucho más fortaleza a eso, desde el proceso mismo de la selección de personal, capacitación, el tema de doctrina. Formación en valores, inclusive. Por supuesto, la formación es integral, ¿no? Porque estamos hablando de una corrupción arraigada. Pero también protocolos de control del sistema penitenciario en general. Lo que se ha visto con los videos, discúlpame que le digo, es una atrocidad. O sea, esta gente está en la indefensión. O sea, pobre guía. O sea, es un tipo... Ni siquiera tienen armas de control, de neutralización. Yo tengo entendido que en otros países cuando hay riñas penitenciarias, pues suena una alarma y bueno, aparecen francotiradores con armas letales y no letales para poder aplacar. Pues es necesario proteger la vida de las personas. Pero es que eso también implica presupuesto y este sería otro de los problemas. Yo no creo que es un monto tan elevado de presupuesto. O sea, por el tema del gasto público podemos llegar a decir que bueno,
pero no estamos hablando de presupuestos en compras tecnológicas que de pronto el Estado requiere para evitar una crisis de mayor envergadura. ¿Sí? Entonces, ahí yo no creo que el Estado debe escatimar en generar esfuerzos de mantener un control dentro del sistema penitenciario, porque tenemos experiencia en otros países donde el tema penitenciario se ha ido de las manos y de ahí realmente es el epicentro del crimen organizado en muchos países, ¿no? Por ejemplo, Brasil, ¿no? Brasil tiene un problema de crimen organizado dentro de las cárceles, que es donde realmente se maneja todos los negocios ilícitos de ese país, ¿no? Ahora bien, esto que usted señala en el discurso es correcto, sería lo procedente, pero ya en la práctica, ¿cómo lograr que en efecto el Estado tome el control de lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que imposibilita hasta el momento? Yo creo que lo que tiene es una brecha entre unas capacidades de un sistema de guías penitenciarios que no tiene ni un tipo de capacidad de manejo, y lo que son actualmente la entrada de una institución con la policía que no está obviamente para este tipo de cosas, inclusive por nivel ya legal, este es un tema de excepcionalidad, y obviamente hay esta especie de aprendizaje que obviamente se ve que no se ven resultados a corto plazo. Digamos, desarrollar un sistema de inteligencia dentro de la policía para entender lo que está pasando en las cárceles y de una otra forma mantener el control no es algo de la noche a la mañana, se requiere esfuerzos institucionales sumamente bien arraigados, y eso requiere esfuerzos. Por lo tanto, podríamos vaticinar que en el corto plazo estos eventos de violencia se van a seguir repitiendo. Esperemos que en el mediano plazo estos eventos se atenúen y el Estado realmente logre mantener el control de las cárceles, con un indicador que básicamente principal es reducir drásticamente los niveles de violencia y de muertes dentro de las cárceles. Permítame insistir en mi pregunta. ¿Acciones legislativas pueden contribuir también para el efecto? Pregunto esto porque días atrás la Asamblea Nacional estaba abocada a debatir una resolución orientada al indulto de penas, en este caso para determinados casos puntuales de cometimiento de delitos. Otros hablaban de una reforma integral al Código Orgánico Integral Penal. ¿Desde lo legislativo se puede aportar? A ver, por supuesto que sí. Yo no digo que no. De hecho, el legislativo es un órgano muy importante. Pero aquí hay un tema del tiempo político. El tiempo político de la Asamblea es muy distinto al tiempo de la política pública en general. O sea, usted no puede aprobar la noche a la mañana una resolución, salvo que vivamos un régimen donde el que de arriba da una orden y todo se mueve. Usted sabe que eso pasa en este país. Actualmente yo creo que las cosas cambian y esos también son los costos muchas veces de procesos de institucionalización y democratización de un país. Los tiempos legislativos son distintos. Reformar un Código Integral Penal en su gran envergadura es realmente una tarea bastante compleja. Y toma su tiempo. Y tiene su tiempo. Y tiempo es lo que no hay frente a esta realidad. Cuando teníamos un poder que controlaba directamente la Asamblea con una mayoría bastante aplastante, el Código Penal se demoró varios años. Imagínense lo que pasaría en un evento donde hay un fraccionamiento mucho más amplio de la Asamblea, que no digo que esté mal, pero en todo caso hay que ser muy realistas en lo que está pasando. Ahora, claro que necesitan tener algún tipo de iniciativas legislativas para, por ejemplo, pensar el sistema de rehabilitación social mucho más allá de ser un mero depósito de infrahumanos que de otra forma se merecen el purgatorio sobre la tierra, etcétera, etcétera, porque lastimosamente así ve la sociedad el problema, ¿sí? Y lo que se requiere, a mi punto de vista, es que se cambie un poco la óptica, porque yo lo he sostenido en varias entrevistas que el gran problema que tiene este país es que adolecemos una política criminal adecuada que un poco nutra y sea el paraguas o el soporte de lo que es un sistema penitenciario, un sistema de rehabilitación social adecuado. El sistema penitenciario que tenemos actualmente es un reflejo de la ausencia de una política criminal adecuada. Tenemos una sobrepoblación carcelaria que de alguna otra forma crece a niveles exponenciales y eso es necesario estratégicamente y a nivel de Asamblea pensar en necesidad de en general algún tipo de mecanismo que nos permitan mitigar este efecto. No es fácil, porque eso no da votos, pero es necesario legislar con la suficiente digamos, patriotismo y suficiente digamos, ecuanimidad en busca de un bien común, ¿no? Que es justamente que la seguridad tenga mejores niveles de seguridad, no solo de la seguridad en general del país, pero también seguridad de los PPL, que también son humanos. Replantear el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, y con esto concluyo. Sí, las Fuerzas Armadas realmente cumplen una labor de emergencia. No se olvide que aquí en niveles la política de seguridad tenemos un concepto que de pronto no sé si es doctrinario, pero ya se ha incluido, está articulado, digamos, en la forma de
práctica de las instituciones, que es el principio de la subsidiariedad. Usted como Estado, cuando tiene un problema de esto y usted no puede mantener el control, necesita que apoyo de otro tipo de instituciones que tienen algún tipo de manejo de control de fuerza pública para ejercer algún tipo de control. En este caso, creo que el principio de subsidiariedad está presente. No sé hasta qué punto las Fuerzas Armadas puedan contribuir a una solución de corto plazo en esto, porque lo que están ahorita ellos abocados es el control del perímetro externo y el problema de las cárceles a nivel interno. Es interno. Sí. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Listo. La presencia de Daniel Pontón, catedrático y experto en temas de seguridad a propósito de la situación carcelaria en nuestro país. Cambiamos de tema, amigos, y les contamos que este miércoles, a partir de las 15 horas, la Comisión de Derechos Colectivos citó a los ministros de Energía, Minas y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, al secretario de Derechos Humanos, Marlo Brito, al secretario del Agua, Humberto Cholango, y a la secretaria nacional de Gestión de la Política encargada, María Paula Romo, para analizar el contenido del Decreto Ejecutivo 751, que establece la nueva delimitación de la zona intangible Tagaeri-Taromenane, que se ubica en las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte del cantón Aguarico. Inés Arango, cantón Orellana, provincia de Orellana, y parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza. Los funcionarios además informarán las medidas que se han tomado para no vulnerar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario. Y ahora les contamos que este 20 de junio se conmemora el Día Internacional del Refugiado. Son decenas de millones de personas que cada mes y de todas partes del mundo tienen que huir de su país por conflictos o persecuciones. En el Ecuador, la mayor parte de los refugiados provienen de Colombia. Existen 68.5 millones de personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo. De ellos, 25.4 millones son personas refugiadas. Más de la mitad son menores de 18 años. El 85% de estas personas están desplazadas en países en desarrollo. Según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, el 57% vienen principalmente de Sudán del Sur, Afganistán y Siria. Mientras que en los países de acogida están Turquía, Uganda, Pakistán, entre otros. En el Ecuador, el 95% de los refugiados son personas que huyen del conflicto armado del vecino país Colombia. Hasta el 2016, aproximadamente 418 personas cruzaban la frontera en busca de protección cada mes. En los últimos años y por la situación económica y política de Venezuela, la migración de personas de ese país también ha llegado a Ecuador, en situaciones similares a las que viven los refugiados. En febrero de 2017 se publicó en el registro oficial la Ley de Movilidad Humana, en la que se reconoce todas las formas de movilidad, entre ellas las de los refugiados. En la norma se detallan las garantías del proceso. En honor a todas estas estadísticas, la Asamblea de Naciones Unidas declaró al 20 de junio de cada año como el Día Mundial de los Refugiados, un día que se hace un llamado de solidaridad con las personas que huyen de su país por algún conflicto o persecución. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro ámbito les contamos que la lógica jurídica para la construcción de leyes es el tema que se aborda como parte del taller de Derecho Parlamentario impulsado por la Escuela Legislativa de la Asamblea Nacional. Los participantes de esta iniciativa resaltan precisamente estos temas para conocer el proceso parlamentario. Construir con coherencia las normativas fue una de las conclusiones de Ana Changuín, asesora de la Asamblea Nacional, luego de participar del taller en Derecho Parlamentario. Según indicó, el lenguaje usado es clave para la elaboración de proyectos de ley. La coherencia es una de las características que deberá tener la norma, deberá tener esta estructura lógica que te indique y comunique al ciudadano verdaderamente qué es lo que la ley manda, prohíbe o permite. Por su parte, la legisladora Soledad Buendía indicó que estos espacios son necesarios para una mejor redacción de las normativas, pero sobre todo que llegue a la gente y cumpla con su fin. Pero buscar que la ley se adapte al problema social que va a resolver y que tenga todos los elementos jurídicos correspondientes. Gabriela Regalado, doctora en jurisprudencia, explicó que el uso del lenguaje específico de una ley sirve para evitar contradicciones. La lógica, como les dije, la aplicamos en el día a día con el sentido común, en todos nuestros actos. Hay la lógica jurídica, la cual se orienta a la interpretación de la norma, y dentro de esta lógica jurídica hay la lógica deóntica, la cual se refiere
al lenguaje que debe tener la norma. El taller de experto en Derecho Parlamentario se extenderá hasta agosto de este año. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y vamos nuevamente a la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. China mi kan ayukuna yukunchik mi kashna kaichishi kikimpa wasima chamukunchik quichua shimipi willa kunawan. Seguimiento a situación carcelaria. Kai relaciones internacionales mingarishka uku imapan mi kai punyakuna kashna kai wichkashpa kausana wasikuna imapi ancha yakikuna tiyashkamanta kashna kai yaktapi tauka pushak runakuna imata kayachishka kan kaipi kashna yankaykuna yanapaykuna imashina paktakushkata willachun nishpami kaipika tauka apukuna riksichirka paykuna kaninmi kashna kaychishay punya imapanmi kayachishka kan kaipi kashna yaktapi yanka runakuna ima willachun shinallati ñukunchikma riksichichun nishpami riksichirka willachirka pash. Delimitación zona intangible, Shinayate Kaichilla y Punja, Kimsa Pachachishi Ima Pimika y Comisión de Derechos Colectivos, Hatun Tandanakui Imamanka y Achishka Kunakan, Kaikutinka, Ministro de Energías, Minas y Recursos No Renovables, Carlos Pérez Runa, Shinayate Chequipaka, Secretario de Derechos Humanos, Marlon Brito, Shinayateca y Secretario del Agua, Humberto Cholango, Runa Kuna Imami Kashnakay Manka Kayachishkakan, Chequipaka, Secretario Nacional de Gestión de la Política, encargada María Paula Romo Imapash, Kaimanka Kayachishka Kunamikan, Paikunaka, Imashina Yakashnakay, Tagaeri, Taromenani, Yaktakuna Imapi, Causa Kayukuna, Kashnakay Punkara, Zuxichina Imaban, Wagjiriko, Manawagjiriko, Shinayatik Paikuna, Imashina, Kashnayaji, Kiyaguatakuna Imapi, Kastakaiman Kamana Yaikuna Ushana Chonishka, Yuyarinakushka Kilka Imata Kaipi, Paktakushka, Manapaktakushkata, Willachon Mikaya Chinchinishpami, Rixichirka. Estadísticas refugiados, Shinayatikai, Día Internacional de Refugiado, Hatun Punja Imatami Shotichishka Kunakan, Kaikutin Imaka, Imashina Yakashnakai, Kapunyanta Kaitukui al papacha imamantami ayukuna imaka yukshinkuna ningmi imamanta kasna yakikuna tiakpi makanakuykuna tiakpi wakinkuna imapika kasna paikunatapis kasna yakichisha nishpa mashkaku imakpimi yaktamanta kayukshin nishpami willachishka Ecuador yakta imamanka kasna ñukunchi kay hawasaywa Colombia yaktamantami ashka aychukuna chayamun nishpami riksichishka kuna Taller expertos parlamentarios Shinayatika imama yakta tananakuy Kuimapimi, kay lógica jurídica, hatun tandanaku rima imawanka yarishka kuna yachaita. Kay pika kasna imashina ya kamachi kuna rurana, kamachi kuna rura imashina yuyaykuna takatishpa awana, chay imatami kay pika rima kunchi, rixichikunchi nishpami kay pika hasta yachako kuna imaka rixichirka willachirka pash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Y en más información, amigos, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y el municipio de Quito coordinan acciones para hacerle frente a la inseguridad en la ciudad. La repotenciación y reubicación de cámaras de seguridad y la prevención de los robos son las prioridades. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, realizó un recorrido por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 para conocer cómo opera el servicio de emergencias y coordinar acciones con el director nacional de la institución, Juan Zapata, para reducir los índices de inseguridad. La distribución y repotenciación de cámaras es una de las acciones. El día de hoy nos pasa ya el estudio de repotenciación. Entidades técnicas tanto de Policía Nacional, de Migración, de Gestión de Riesgos y del ECU 911 que determinan lo que necesitamos a nivel nacional y obviamente Quito es una de las ciudades que estamos tomándole en primera línea por cuanto tiene la cantidad de habitantes y la cantidad de extensión de la ciudad. Jorge Yunda expresó su voluntad para trabajar de manera coordinada para mejorar la seguridad de la capital y reducir, por ejemplo, el robo de vehículos y mejorar la seguridad en el transporte público. Nosotros estamos empeñados ya en dar videovigilancia a la ciudad de Quito. La vamos a comenzar por el centro histórico.
en dar iluminación a las calles de Quito. Hemos hablado con la empresa eléctrica en generar espacios públicos de seguridad. Las autoridades iniciaron una campaña para hacer conciencia en el uso de los cuidados del sistema de emergencia. Juan Zapata expuso que el 40% de las llamadas son falsas. Un 40% que no solamente nos genera un desperdicio de recursos, sino de tiempo, y muchas veces las llamadas que están siendo atendidas y que son, por ejemplo, falsas, están encolando a llamadas que sí requieren una emergencia. El director del ECU 911 mantendrá nuevas reuniones con los alcaldes de las diferentes ciudades y con varias instituciones para definir acciones que permitan proteger a los ciudadanos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y ahora, amigos, revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este martes 18 de junio. A las 8:15, la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia recibe a Verónica Espinosa, ministra de Salud, y a Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Esta mesa conocerá las acciones ejecutadas respecto al informe final de los casos Ampetra, Musuc Pacari, Aguirre Abad, El Principito, Emanuel, Carolina Andrango, Sevi de Ambato, Sevi de Guayaquil, los casos de la Academia de Ballet y los casos Cordero e Intriago. Será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. 9:30, sesión 601 del Pleno de la Asamblea Nacional. Arrancará con la entonación del Himno Nacional de la República del Ecuador. Se debatirá en primera instancia el proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, y también tendrá lugar la discusión de una resolución para solidarizarse con la asambleísta Marcela Holguín, quien ha sido víctima de violencia política por su trabajo de fiscalización en la Asamblea. 11 de la mañana, rueda de prensa de la asambleísta María José Carrión junto con representantes del Consejo Nacional de Pueblos Montubios del Ecuador. El tema, la Cumbre Internacional Agropecuaria de las Organizaciones Montubias y Campesinas, será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. En horas de la tarde, 15:30, continuación de la sesión 598 del Pleno de la Asamblea Nacional para resolver sobre la designación de las autoridades de las comisiones de los trabajadores, de educación y de gobiernos autónomos. También se debatirá una resolución que exhorta al presidente de la República para que, de acuerdo al artículo 147, numeral 18 de la Constitución, se proceda a indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley y evitar los hacinamientos en las cárceles del país. También una resolución para encontrar mecanismos de implementación para la educación superior en Galápagos y una resolución para reconocer el logro alcanzado por el ciclista Richard Carapaz. Finaliza así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.